Ok, vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer el capítulo 5, el versículo 34 al 39. ¿Cómo pues para hablar un poco de esa parte histórica y en aquella oportunidad una historia reciente? Ya para nosotros es una historia un poco más remota, pero no deja de ser historia. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39, dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Te damos gracias, Dios, por esta palabra que hoy nos has dado, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes, que nos ayudes a hablar esta palabra y a entender esta palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Tomen sus asientos, hermanos, y necesitamos entonces hablar de algunos rasgos históricos que están alrededor del acontecimiento magno, más grande que ha tenido la historia toda de la humanidad. Efectivamente, nos estamos refiriendo a la resurrección del Señor Jesús. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las grandes religiones en el mundo, pudiéramos hablar de 3 religiones monoteístas, como es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Pero hay otras religiones fuera de ese contexto. Y pudiéramos hablar, por decir algo, de Buda, que es una de las grandes religiones del mundo. Y curiosamente, pues todas esas religiones se han levantado en la parte oriental del país, del mundo. Podemos decir de ellos que existieron, que vivieron. Tenemos registros históricos de que ellos vivieron. De hecho, tenemos algún alcance de la propuesta que ellos presentan en cuanto a religión. Más o menos pudiéramos hablar de lo que es el islamismo, pudiéramos hablar de lo que es el judaísmo, pudiéramos hablar de lo que es el budismo, de acuerdo a los registros históricos que tenemos, y además de eso, de los registros históricos, que esas religiones se mantienen hasta el día de hoy. Y tenemos el cristianismo. De Budas, o de Buda, no me acuerdo el nombre exactamente de este hombre, Buda, de Mahoma y de Abraham, por decir algo, refiriéndonos al planteamiento de los judíos, sabemos que murieron y tenemos los registros históricos de sus muertes. Aparte de eso, en lo que a Abraham respecta, se conoce hasta el lugar donde se enterraron. O sea que esas son muestras evidentes de que históricamente pudiéramos hablar de esas realidades, de esas verdades. Con respecto al Señor Jesucristo, de Él solamente conocemos la tumba donde fue enterrado. Los huesos, si es que quedan huesos todavía
de Mahoma. Se jactan los musulmanes de que tienen los huesos de Mahoma, los budistas y aún el lugar donde fue enterrado Abraham. Nosotros no podemos jactarnos de tener los huesos de Cristo, precisamente porque no podemos cargar con los huesos de un vivo, de uno que está vivo, porque se levantó entre los muertos. Ahí el Evangelio se separa de las religiones, hermano. Abraham murió, Mahoma murió, Buda murió, Cristo también murió, eso lo admitimos, lo aceptamos, murió, pero resucitó al tercer día. Y esa es nuestra garantía de que el Señor ha resucitado. Hablando del planteamiento pues, que hace Gamaliel, es muy importante, hermano, lo que Gamaliel manifiesta, porque él está haciendo un análisis de los acontecimientos que estaban en el pueblo hebreo. Y Gamaliel da declaraciones muy ciertas y puntuales, y eso es importante que según lo que yo estuve buscando por ahí con respecto a la historia, si la historia puede corroborar, puede reforzar ese planteamiento de Gamaliel, sí, efectivamente la historia puede reforzar ese planteamiento, por lo menos con un judío que después se hizo romano, llamado Flavio Josefo, uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, y él en su libro Guerra de los Judíos, y el otro se llama Antigüedades Judías, ahí está plasmado eso que había dicho Gamaliel, hablando, por ejemplo, de Teudas, de Judas el Galileo. Hay mayor información con respecto a Judas el Galileo, y sobre todo que el capítulo 5, el versículo 37, ahí hay un asunto. Vamos a leerlo otra vez, el versículo 37, para ver la puntualidad de lo que dice. Vea lo que dice: después de es decir, de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Es decir, que Gamaliel califica, puntualiza históricamente dónde, o por lo menos en qué tiempo histórico, en qué parte de la historia se levantó Judas el Galileo, y él lo puntualiza al decir que fue en los tiempos del censo. Ese censo existió. Tenemos los registros históricos que cuando hubo un cambio en la provincia romana de Judea, uno de los Herodes que estaban allí fue depuesto, y en ese cambio de gobierno, entonces se promulgó un censo para conocer cuáles eran las estadísticas que había con respecto a la población. Y precisamente en ese movimiento aprovechó Judas el Galileo, por cuanto él era un celote. Según se cree que Judas era un celote, y los celotes eran, como por decir algo, tal vez la cuarta secta en importancia del pueblo hebreo. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Y uno de los seguidores del Señor Jesús era un celote. La Biblia dice Simón el celote. Es decir, que históricamente podemos dar fe, podemos dar razón de que los celotes existieron. Y podemos dar razón de que el censo existió. Podemos dar razón de la fecha cuando el censo sucedió, y es casualmente en los tiempos cuando Gamaliel está hablando de que se realizó ese censo, que se levantó un hombre llamado Judas el Galileo, y todos esos acontecimientos históricos que se están allí manifestando. Yo considero esto de mucha importancia, por cuanto hay registros históricos que nos pueden hablar de acontecimientos aledaños a ese acontecimiento magno, como es la resurrección del Señor Jesucristo, y todas las cosas que conllevaron, derivados como efectos de esa resurrección. Gamaliel hace ese planteamiento, hace ese análisis, y desde allí, desde esa perspectiva, nosotros comenzamos a considerar el papel del apóstol Pablo en la promulgación del Evangelio, teniendo como bandera la resurrección de Cristo. Es decir, que el hecho que Pablo haya tomado como su bandera de predicación la resurrección de Cristo obedece a muchos factores, muchos elementos que están allí demostrados, y que a medida
del trabajo, tal vez no hoy, o probablemente la semana que viene, pudiéramos como que enfatizar, ahondar un poquito más, porque Pablo tomó este asunto como su bandera de trabajo. Quiero hablar de Pablo, pero no en términos de primera persona todavía. Voy a utilizar algunos factores que están relacionados con la vida del apóstol Pablo y con la vida de Gamaliel, de paso. Pablo asegura que él era discípulo de Gamaliel. Ustedes lo han leído, ¿verdad? No necesitamos buscar las citas bíblicas. Yo las tengo aquí, pero yo creo que no es necesario buscarlas porque ustedes lo han leído. Entonces tenemos que el apóstol Pablo se manifiesta como discípulo de Gamaliel, pero hay un punto importante ahí, y es que por lo general los maestros, las cosas que consideran de mayor relevancia, las enseñan a sus discípulos. No puede ser casualidad que sea precisamente Gamaliel el hombre que en su estadística dice, vamos a parar esto un momento acá, le dice al Sanedrín, a los ancianos, yo quiero decirles algo a ustedes, pero no quiero poner una espada en la mano de nuestros adversarios, en este caso de los cristianos. Así que vamos a sacarlo. Sacaron a los cristianos por la declaración que va a hacer Gamaliel. Debe ser muy importante, porque Gamaliel va a decir, debe considerarlo él principalmente muy importante, para atreverse a decir lo que va a decir. Y luego, una vez que han sacado a los discípulos, él apela a la historia, él apela a la estadística reciente. Y dice, usted no se dan cuenta que cuando se levantó este hombre llamado Teudas, diciendo ser alguien, y lo persiguieron, y mucha gente se fue tras de él, creo que 400 personas, algo así. Y luego cuando lo buscaron, lo alcanzaron, lo mataron, supuestamente le cortaron la cabeza y le llevaron a Jerusalén, persiguieron a los que estaban con él, y una vez que murió Teudas, todo se acabó. No puede ser casualidad que después de Teudas se levante Judas el Galileo, con las mismas características, diciendo ser alguien, y todo eso diciendo ser alguien está muy relacionado con el nombre del Mesías. Porque antes de que Cristo llegara, hermano, la historia estaba llena de Mesías, de pseudo-mesías que decían ser alguien. Y esa construcción mental del pueblo hebreo que están esperando un Mesías, por supuesto, al escuchar que hay un Mesías, todo el mundo quiere salir a ver a ese Mesías. No es casualidad que salieran a ver a Juan el Bautista y precisamente los saduceos y los fariseos le preguntaran quién tú eres. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Quiere decir que eso estaba en el ambiente, eso estaba allí. Incluso el mismo Juan el Bautista murió y sus discípulos, ya no sabemos más nada de los discípulos. Todas esas consideraciones las toma Gamaliel para enfatizar su análisis, para enfatizar su propuesta. Y él le dice, yo sugiero que dejen a estos hombres tranquilos, déjenlos quietos. Porque si aquellos que seguían a estos líderes, una vez muertos sus líderes, ellos se desintegraron, pero ustedes no se dan cuenta que esta gente que le mataron al líder, y ahora es que hay por todas partes gente de esta. Ustedes ven esto normal, algo está pasando, yo me salgo de este problema. Y él dice, vean ustedes lo que hacen, no sea que se hallen luchando contra Dios. Esas palabras, hermano, no las dijo cualquiera, le dijo un fariseo, principal entre los fariseos, y que dice la Biblia que era venerado del pueblo. Ese hombre era un hombre grande dentro del grupo fariseo, tan grande que el apóstol Pablo lo tomó como punto referencial el día que va a hacer su defensa, precisamente delante de los saduceos y delante de los fariseos.
Ya ahí tenemos hechos importantes que históricamente nos hacen ver que el asunto de la resurrección no es un fraude, es una realidad. Pudiéramos tomar otros planteamientos, por cuanto precisamente siendo los saduceos, y ya ustedes saben que había un conflicto doctrinal con relación precisamente, puntualmente con los elementos espirituales, con los factores espirituales, entre los fariseos y los saduceos, porque uno de ellos, es decir, los saduceos, no creían ni en ángeles, ni en resurrección, ni en aparición, ni nada. No creían ni en lengua, ni en profecía, no creían en nada. Los saduceos, porque la vida del saduceo estaba relacionada al templo. Por eso usted se da cuenta que a la desaparición del templo, prácticamente los saduceos desaparecen, pero el fariseo no, el fariseo estaba más apegado a la ley y a los pensamientos, a las leyes que derivaban de esa ley de Moisés. Quien estaba más compenetrado con eso eran los fariseos, los que se hacían ver. Y detrás de los fariseos estaban los esenios, que ellos también eran muy apegados a las escrituras, pero eran de ese tipo, pudiéramos decir, ascetas. Ellos eran como especie de ermitaños, pues agarraban una comunidad de personas y se iban al monte y síganme los buenos, y se iban para allá y ahí se quedaban estudiando la ley, orando y haciendo toda esa cantidad de cosas. Es decir, que los fariseos, los saduceos eran distintos a los fariseos por cuanto los saduceos eran más políticos. Los fariseos también tenían un tinte allí, pero eran más conservadores, eran más nacionalistas los fariseos. Y los saduceos, los esenios, no querían tener mucho contacto con las personas. Ellos eran más judíos, en el sentido de que no estaban interesados en realidad en el proselitismo. Ellos eran ellos y nada más. Y todas esas cosas, esos asuntos estaban allí en el contexto histórico, en ese momento cuando resucita el Señor Jesús. Pero el punto que quiero traer es que no es casualidad que sean los saduceos los que pidan la guardia para custodiar el cuerpo del Señor Jesús. Y ya como que traen un pensamiento extraño y le dicen al gobernador, en este caso a Poncio Pilato, le dice, entréganos el cuerpo. Miento, entréganos una guardia. El cuerpo se lo entregaron en este caso a José de Arimatea, que era fariseo, y a Nicodemo, que también era fariseo. Entréganos una guardia. Y ponen la guardia los saduceos. De manera que cuando Cristo resucita, los primeros que se dan cuenta son los guardias. Y los guardias fueron y le hablaron a los sacerdotes, es decir, a los saduceos. Y le dijeron, el hombre resucitó. Y dice la Biblia que los saduceos le dieron una cantidad incontable de dinero. La Biblia dice cuánto dinero entregaron para matar al Señor Jesús, para entregarlo. Pero no dice cuánto dinero dieron para mantenerlo muerto. O sea, así sería la cantidad tan exuberante, porque el peligro ahora era mayor para ellos. En otras palabras, hermano, los saduceos sabían que Jesús había resucitado. De allí que el problema del apóstol Pablo tenía consideraciones que nosotros ni siquiera podemos imaginar. El problema de Pablo de perseguir a Cristo una vez que ha tenido el encuentro con Esteban y que Esteban le haya demostrado por las Escrituras que Jesucristo era el Señor y que estaba vivo, que Esteban dice la Biblia que su rostro brillaba como el de un ángel y que ellos no podían resistirlo por la sabiduría con que Esteban hablaba, y que Pablo haya consentido en la muerte. Quién sabe si fue Pablo el mismo que instigó a la muerte de Esteban. Todas esas cosas estaban acumulando en la conciencia del apóstol Pablo. Con razón, cuando Cristo, el estrellato, Cristo lo llamó terco y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Más adelante vamos a hablar un poquito de ese pensamiento, de ese planteamiento. Pero vamos a hablar un poco con respecto a esos acontecimientos que pudiéramos llamar de alguna manera históricos.
de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. De repente usted no vino hoy a escuchar asuntos históricos, ¿no?, sino asuntos teológicos, pero sí vamos a hablar también de asuntos teológicos, pero como ya les he dicho, el tema teológico es para nosotros, dentro de nuestras fronteras, pero fuera de nuestras fronteras hay asuntos importantes, hermanos, que deben tratar de hablarse, deben tratar de entenderse. Un escritor inglés, un periodista llamado Frank Morrison, sería bueno que buscaran ese libro, pueden bajar en PDF, yo lo bajé por PDF, lo tengo ahí. Hay otro escritor llamado Josh McDowell, que él escribió 2 libros titulados Evidencias que exigen un veredicto. Muy buenos esos libros. Yo tengo los 2, gracias a Dios por eso. Y él es un apologista y habla, se ha documentado muy bien con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo y ha tratado de buscar datos históricos que demuestren históricamente que la resurrección de Jesucristo es un hecho, no es una fábula, es un hecho, es una realidad histórica. Ese señor llamado Morrison, Frank Morrison, él era un periodista. Y él cuenta que desde sus inicios, desde su juventud, él se propuso un plan. Y el plan era demostrar que la resurrección de Cristo era un fraude. Y él en su primer capítulo del libro, el primer capítulo se titula El libro que se negó a ser escrito. Porque él estaba buscando información por todas partes para demostrar que Cristo no había resucitado y que eso era un fraude. ¿Tú leíste ese libro o qué? No. ¿Ah? Ok, búsquenlo. Se llama ¿Quién movió la piedra? Frank Morrison. Después que el hombre buscó por todas partes, hermano, las evidencias para demostrar que Cristo no había resucitado, él trataba de escribir el libro, pero no podía plasmar evidencias que demostraran que Jesucristo no había resucitado. Por eso él le pone a ese primer capítulo el libro que se negó a ser escrito. Al final escribe el libro y por cuanto todas las evidencias que encuentra son indicativas de que sí resucitó, el título entonces que él tomó para el libro que se negó a ser escrito fue ¿Quién movió la piedra? Muy interesante ese libro, donde un hombre está tratando de demostrar por todos los medios que la resurrección de Jesucristo fue un fraude, y una vez que no encuentra evidencias para demostrar lo que él considera que fue así, y mientras más evidencias buscaba en contra de Cristo, ciertamente encontraba evidencias, pero a favor de la resurrección del Señor. Y de allí sale ese libro que fue muy famoso en ese tiempo, titulado ¿Quién movió la piedra? Hay datos históricos que a nosotros nos hacen falta, nos sirven, o sea, son importantes para nuestro desarrollo histórico, ¿no? Y eso es bueno, pues, que nosotros aprendamos un poquito de la historia, hombres que se han dado la tarea de investigar esas cosas para traernos una enseñanza provechosa a nosotros. Eso es importante. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. El conflicto que tenemos nosotros, que avisoramos en el Nuevo Testamento, con relación a la resurrección, y ya hemos hablado, hermano, ya hemos hablado de que el planteamiento de la resurrección surge en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor hace esa promesa de que la mujer iba a dar a luz y que la serpiente lo iba a morder. Y vuelvo y digo, hermano, morder para Adán no era morder para nosotros. Morder en aquel tiempo, de acuerdo en el contexto que se le estaba diciendo, era matar. Ya hemos hablado de que las características que tenía, ponlo un poquito más plano esto, las características, esto bájalo más, porque no ruede mucho, no, pero bájalo más, pero no para allá, derechito, ahí está bien.
Si lo bajas para allá, entonces se va a hacer hombre. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad. Ok. Los saduceos, les decía que desde Génesis está el planteamiento de que el hijo de la mujer iba a morir. Ya yo les he hablado, hermano, desde mi perspectiva, de acuerdo a todo lo que se presenta en los salmos, los profetas y todo lo que se habla de la profecía con respecto a la muerte y a la resurrección del hijo de la mujer, de acuerdo a mi análisis teológico, de que Jesús no solamente murió y descendió al infierno, sino que sufrió para pagar nuestra deuda, nuestra culpa. Leímos el Salmo 116 en estos días, donde la Biblia dice que Dios que lo libró de las lágrimas, del dolor, y que se encontró con la muerte, es decir, con el dolor y con la angustia. La angustia lo andaba buscando y se encontraron precisamente en el infierno. Bueno, ya hemos hablado de eso. Si quieren indagar un poco más, escuchen los temas que ya están por ahí, como para que se entren en contexto con respecto a lo que estamos hablando. Sin embargo, eso era un problema que no era que lo dominaba todo el mundo. Los más allegados al Señor Jesús y los que de alguna manera tenían alguna filiación teológica, religiosa con los fariseos, tal vez conocían de la posibilidad de la resurrección. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Marta, la hermana de Lázaro, Cristo vino a resucitar a Lázaro y Cristo le dijo a ella, tu hermano va a resucitar. Ella dijo, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Quiere decir que ya María, ya en su mente, ya tenía la construcción de que la resurrección era una realidad. Por eso digo que probablemente las personas que tenían alguna filiación religiosa, doctrinal con los fariseos, probablemente ya tuvieran esa construcción mental. A más de eso, pudiéramos decir que las palabras del Señor Jesús con Marta y con María probablemente ya le habían hecho entender que la resurrección era cierto, y no solamente cierto, era una necesidad imperante, digo yo, la más grande de las necesidades. Cristo vino a resucitar. Y esto es un problema, pues, que pudiéramos tratar como que dar solución de otras maneras, y como hemos compartido pues con algunos hermanos con respecto a lo que es el arminianismo, el calvinismo, no recuerdo el otro planteamiento que hay de... ¿Ah? No, es con respecto, eso es más el molinerismo, eso es otro planteamiento que hay con respecto a los asuntos de la salvación, que unos dicen que la escogencia es por la bondad de Dios, como lo dice Armenio, otros dicen que es por la soberanía de Dios, como lo dice Calvino. Yo creo que es por la justicia de Dios, o sea, que la salvación está sujeta a la justicia, no a la bondad, porque no hubiera nadie en el infierno, tampoco a la soberanía, porque tampoco hubiera nadie en el infierno, y si fuera por soberanía, pues no había necesidad de que Cristo muriera, lo salvo y ya se acabó el lío, porque yo soy soberano y yo puedo violar cualquier ley. No, así no. Cristo tuvo que morir para pagar. Eso significa que no se actuó en soberanía, sino en justicia. Tuvo que pagar todo lo que nosotros debíamos y lo que teníamos nosotros que pagar. De modo que en esas controversias que hay entre los fariseos y los saduceos, ustedes recordarán aquella pregunta famosa que le hicieron los saduceos al Señor Jesús, que se cuenta que primero Cristo le había dado una lección en palabras de sabiduría a los fariseos, y cuando no pudieron los fariseos se unieron con los saduceos. Esto es un asunto que tiene que ser considerado, hermano, porque los fariseos y los saduceos eran enemigos, eran contrarios en su propia base en cuanto a sus planteamientos doctrinales. Y precisamente se unieron, dos enemigos, se unieron para luchar contra un enemigo en común, contra Cristo. Es decir, que se le fueron los tapones a los fariseos y dejaron que los saduceos atacaran a Cristo, teniendo como base una doctrina totalmente contraria al planteamiento fariseo
que era la resurrección. Yo me imagino cuántas peleas habrían tenido los fariseos y los saduceos con respecto a la resurrección. Y los saduceos siempre utilizaron la misma máxima, pues, porque era una máxima que ellos tenían. Ellos utilizaron su carta más grande, la que ellos consideraban más fuerte. Y le mencionaron aquella parábola, que por cierto estuve investigando, y tal parece que los saduceos creían en eso firmemente, con respecto a, se conocía de una historia de un ángel de la muerte y que había matado a ese poque hombre, pobrecito esos hombres. Hay uno de los libros apócrifos, no me llega a la mente ahorita, no sé si es en el libro de Judith, no recuerdo exactamente, donde se habla de este ángel que se encargaba de destruir matrimonios, algo así. Lo cierto es que eso pudiéramos buscarlo históricamente, pudiéramos encontrarlo en los libros apócrifos. Lo cierto es que los saduceos utilizan la máxima que ellos tienen, su planteamiento más fuerte, más poderoso, para refutar la resurrección, y le narran aquella historia al Señor Jesús. Bueno, existió entre nosotros, vean el planteamiento. Ellos no están haciendo un planteamiento hipotético. Ellos están apelando a un asunto histórico según ellos. Para nosotros puede ser hipotético porque no estamos ahí. Pero los saduceos están utilizando una herramienta histórica para ellos. Vuelvo y digo, no tiene que ser precisamente histórica para nosotros, para ellos. Y ellos van a contar una historia como cierta, como que algo que realmente sucedió. Al utilizar la expresión, hubo entre nosotros un hombre, se casó con una mujer, se murió, y como la ley manda, ya ustedes saben lo que es la ley del levirato, su hermano vino, se casó con ella, también bataqueó la gorra, y vino el otro, también lo pasó por el filo. Mire, hermano, ya el cuarto iría temblando a casarse ya. El sexto, ese iba ya muriendo, ya con el ojo blanco ya, agonizando ya. Y los fariseos tenían a Cristo, y Cristo echó ahí, pues tú sabes como Cristo decía el muerto como para agarrar a muro vivo ahí, como que no sabía nada. Y cuando ellos concluyen su trabajo, le dicen a Cristo, en la resurrección de los muertos, si es que hay resurrección, ¿de quién será esa mujer? Cuando ya todos la tuvieron por mujer, ¿de quién será? Entonces Cristo, hermano, utiliza una expresión que es muy a propósito para nosotros. Yo la he utilizado en muchas ocasiones con esas diferencias que tenemos a veces con otros pensamientos teológicos, con otras corrientes cristianas. Y es que Cristo le dice, erráis. Ustedes se equivocan. No estaba hablando con cualquiera, estaba hablando con los saduceos, con la casta de los sumos sacerdotes. No estaba hablando con cualquiera, hermano. Erráis, ignorando primero las escrituras. Ustedes ignoran las escrituras. Quiere decir que Cristo le está diciendo, desde Génesis hasta Malaquías, la resurrección entre los muertos es una realidad. Pero eso le dice, ignoran las escrituras, y todo el tiempo de su secta religiosa ha sido ignorando las escrituras. Pregunto, hermano, ¿será que ellos ignoraban todas las escrituras? ¿Ah? Claro que no, hermano, eran los saduceos. Ellos no ignoraban la escritura. Pero ¿por qué Cristo utilizó la expresión? Ustedes hierran ignorando las escrituras. Porque el fundamento de las escrituras, la columna vertebral de las escrituras es la promesa de la resurrección del Hijo de la mujer para que los hombres sigan viviendo. Es decir, que al ignorar lo más importante de ese planteamiento, le quitan la columna, le quitan el soporte a las escrituras, y las escrituras se hacen infructuosas. Analice el peso semántico que tiene esas palabras, que el apóstol Pablo lo resumió en palabras sencillas.
y dijo, si Cristo no resucitó, de nada sirve todo esto que estamos haciendo. Vea la importancia. Y es Pablo que rescata ese planteamiento. Así que cuando Pablo dijo eso, eso tenía que haberlo dicho sangrando. ¿Por qué? Porque fue Pablo el que fue a donde estaban los saduceos a buscar las cartas para seguir persiguiendo a la iglesia del Señor. Eso tiene un contexto muy poderoso en la vida del apóstol Pablo y que él tome la bandera de la resurrección como el fundamento, la estructura central de la predicación del Evangelio. Eso tiene muchas cosas importantes a las cuales podemos sacarle punta. Y es evidente que los saduceos no ignoraban todas las escrituras. Pero Cristo los llamó ignorantes de las Escrituras. Ahora, ¿ignoraban ellos la ley? No. ¿Ignoraban a los profetas? No. Y a veces, cuando el judío hablaba de las Escrituras, no se refería a toda la ley. A veces se refería a partes puntuales de las Escrituras. Pero, dada la circunstancia que se está hablando con un saduceo, Cristo está enfocando un planteamiento amplio, porque la resurrección está contemplada en Génesis, está contemplada en la ley, por decir algo, está contemplada en los profetas y está contemplada en los salmos. Cristo decía la ley, los salmos y los profetas. Así Cristo emblocaba todo ese asunto. Y todos esos aspectos de las Escrituras, todas ellas han hablado de la resurrección del Señor Jesús. De manera pues que esos fariseos le tocaron el punto. Los saduceos tocaron el punto que no tenían que tocarle al Señor Jesús. El punto más importante. Y a veces nosotros discutimos con otros factores, discutimos con otros puntos teológicos que son importantes, pero no tan importantes. Según lo que yo puedo entender, el más importante de todos es que entendamos esto. Que entendamos la realidad, la necesidad de la resurrección. Y que podamos defender esta doctrina. Pierda todas las demás doctrinas, pero gane esta. Gane esta, porque ganando esta, las gana todas. Porque ¿qué pudiéramos decir? ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Bueno, no sé. Lo cierto fue que resucitó. ¿Qué te parece? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? ¿Y cómo resucitó? Mira, no sé, pero él se levantó el mismo de ahí. Algún poder debe tener, que él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué hombre puede decir eso? Dios. Entonces, oye, yo no puedo demostrar mucho si Jesucristo es Dios o no. Pero resucitó. O sea, esa es una forma como, por ejemplo, aquel ciego, cuando fue liberado, que los fariseos le decían, ese hombre es pecador. Y él decía, mira, ahí no me meto yo. Ese hombre se lavó las manos y dijo, mira, no sé. Yo no lo he visto nunca haciendo nada. Ni he escuchado por ahí de que ese hombre anda en bochinche por ahí pecando. Lo que sí puedo decirle a ustedes es, y ustedes lo saben bien, es que Dios no oye al pecador, pero a este hombre lo oyó. Y lo que también me acuerdo yo es que yo no veía y ahora veo. ¿Es o no es pecador? No sé. Averígüenlo ustedes. Pero yo lo que sé es que Dios lo oye, que a ustedes no lo oye, pero a él lo oyó Dios. Y yo no veía y ahora veo. Así que sacan ustedes las conclusiones. Son cosas sencillas, pues. O sea, de repente no tengo un conocimiento teológico para demostrar la veracidad de las Escrituras, pero al decir Cristo resucitó, busquen históricamente, busquen por la historia. Como decía una viejita, supuestamente que ella le decía a la gente lo que decía la Biblia y el hombre le decía, ¿a dónde dice eso? Y ella decía, ay, yo no sé leer, búscalo tú aquí. Aquí está, búscalo tú. Y estaba uno hablando que esa cuestión del mar rojo, que eso no era así, que era que el mar se ponía muy bajito en una época del año. Y entonces estaba una viejita ahí. Y la viejita salió gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, gracias por eso que está diciendo. Y el hombre contento con la viejita. Y le dijo, ¿y por qué usted le da las gracias a Dios por eso? Pues, bueno, porque en esa agua que le llega, así que le daba por las rodillas, como usted dice, y si ese porque caballo ahí.
Dios ahogó ese poco caballo y ese poquitico de agua. Cosas sencillas que rompen con esos planteamientos que se nos están poniendo. Entonces, es de analizar este punto, hermano. Porque Cristo llamó ignorante a los saduceos, los llamó ignorantes, no les fue por las ramas, los llamó ignorantes de toda la Escritura. ¿Cuál fue el punto que ellos ignoraban? La resurrección de entre los muertos. Yo considero que eso era lo más importante y Cristo le dijo, si ustedes ignoran esto, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada, nada de esto. Y por eso le digo que a veces nosotros nos rompemos la cabeza analizando otras cosas y no es que sea malo, pero estos puntos que son fundamentales para nuestra doctrina, no los defendemos. Y a veces no los defendemos es porque no los conocemos. Ustedes ignorando primero las Escrituras y segundo, el poder de Dios. Es decir, que aunque la Escritura no lo diga, Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Pero si les hace falta algún conocimiento, les voy a decir esto. Y esto es un planteamiento pues, que hace el Señor y le dice, de todas formas, en la resurrección de los muertos no va a haber esa mente carnal que ustedes tienen. Cuando un muerto resucita, no está pendiente si se casa o no se casa. Ni esos hermanos se van a matar para ver quién se queda con esa mujer mata hombre. Más. Pero si los mató a las 7. ¿Ustedes creen que esos hombres iban a pelear por esa mujer? Y pelear era porque el que perdía se la quedaba. Es la única manera. Que pero vamos a pelear, el que pierde se la lleva. Esa gente se forzaban todito en gala. O sea, son cosas sencillas. Mató 7 hijos. ¿Quién va a estar reclamando a un monstruo así después? Voy a resucitar y si me vuelve a matar. No, yo no soy tan caído a la mata así. No, quédate con ella. Entonces, en ese asunto, hermano, Cristo no estaba riendo como me estoy riendo yo aquí y tratando como que de hacer un poquito el asunto más jocoso, ¿no? Porque esa forma de pensar que tenía el judío era tan acérrima que Cristo de una manera suave, sencilla, sabia, profunda, los hacía reflexionar y los hacía parir. Los hacía parir, hermano, y no estamos hablando literalmente, ¿no? Sino que cuando la filosofía utiliza el planteamiento de la mayéutica, atribuyéndosela a Platón, el jefe de eso es Cristo, hermano. Cristo es el padrote de la mayéutica. Entonces aquí le está diciendo a esos hombres, ustedes son ignorantes, porque ignoran las Escrituras las englobó todas, y vamos a suponer que en este punto estaban ignorando un factor. ¿Cuál era? La resurrección de entre los muertos. Pero de palabras más, palabras menos, Cristo le dijo, si ustedes ignoran eso, lo ignoran todo. En la resurrección de los muertos, que hay una resurrección de muertos, los hombres no van a andar buscando mujer. Ustedes no han leído que Dios se hace llamar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ustedes saben que Dios no es Dios de muertos. Y si es Dios de ellos, y ellos están muertos, ¿qué significa eso? Si Él no es Dios de muertos. O que van a estar vivos. O que van a resucitar. Ese es el planteamiento. Ellos van a resucitar. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque Dios no es Dios de muertos. Y ellos están muertos. Y si Dios se hace llamar Dios de ellos, entonces ellos van a resucitar. Porque Dios es Dios de vivos. Ellos tienen que volver a la vida. Es decir, de una manera sencilla, Cristo les demostró que la resurrección es una realidad, es un hecho. De manera, pues, amado hermano, que es importante que desde esta perspectiva tratemos de analizar esta verdad. A Pablo, como les dije, no lo quiero tocar, pero ya como para dejarlo para la semana que viene, nos quedan 15 minutos.
y quiero introducir el planteamiento del apóstol Pablo y luego hablaremos de la doctrina apostólica basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Voy a abrir un paréntesis. Si ustedes quieren aportar algo, quieren decir algo, quieren preguntar algo, aprovechen. No todos a la vez, uno por uno, hermanos, por favor, para que se pueda entender. Bueno, los que nos están visitando, siempre tenemos por costumbre que a los que nos visitan deben hablar. David, acostumbrado, no podemos perder nuestras costumbres. Interesante la parte histórica. Ponte de pie, David, para que la gente te vea, chico. Dios bendiga. Amén. Es interesante la parte histórica en cuanto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que, bueno, se mata mucho la cabeza, como usted estaba hablando acerca de, aquí mencionó primero a Budas, a Mahoma, ¿qué más? Abraham. Abraham, como lo ven los judíos. Como lo ven los judíos, correcto. Como lo ven los judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó y bueno, la tumba está vacía. Y esa parte que aparece en el libro de los Hechos acerca de Gamaliel es importante. Es decir, no me había detenido a ver la parte así como histórica, es decir, nunca le había pasado, no tanto por encima, porque sí, ¿cómo me explico? ¿Cómo lo veía Gamaliel? Es decir, se levantó un hombre que arrastró gente, que movilizó gente, se levantó una persona, así como aquí en nuestro país, Venezuela, se levantó un personaje que arrastró millones de personas que aún... No lo nombre. Bueno, no lo puedo nombrar. Usted sabe quién es. Es decir, pero ya se murió, se pasó la página, y a la vez que comienza a pasar los años, a pasar los años, está ubicado en donde, en el cementerio, están sus restos. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es importante la parte de la resurrección, y creo que usted va a hablar más adelante acerca de esa lo que guarda relación con el apóstol y la doctrina de la resurrección. Pero estaba leyendo un poquito, quisiera leer este versículo en Efesios, que dice, en Efesios capítulo 1, versículo 19, dice que el apóstol Pablo venía orando por la iglesia de Éfeso, pero había una oración específica. Desde el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuáles son esos nosotros? Los que creemos. ¿Cuántos han creído? Todos los que estamos aquí hemos creído, amén. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando. Operó en Cristo resucitando. Es decir, hace la mención del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios resucitándolo de los muertos, y la cual también va a operar en nosotros, y va a estar operando en nosotros también. Nos da la fuerza, el poder del Espíritu Santo, y también nos va a resucitar a nosotros. Amén. Gracias, hermano. Ok, entonces el apóstol Pablo toma como bandera, listo, Pablo dijo, todas las doctrinas las voy a supeditar a esta. Todas las doctrinas las voy a subordinar a este planteamiento. ¿Cuál? Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es nuestra garantía, y luego él dice, por esta razón, nuestro trabajo no es en vano. Por lo general la gente dice, hermano, trabaja en el Señor, que su trabajo no es en vano, pero están pensando es que Dios le va a dar un carro, que Dios le va a dar una casa, que Dios le va a dar una esposa, o que lo va a hacer presidente de la República. No se está refiriendo a eso, hermano. Se está refiriendo a que usted reposa en la verdad, en la realidad de que Cristo resucitó, y por eso su trabajo no es en vano.
Todo lo demás, el otro trabajo, que usted donde deposite confianza, alejado de la resurrección de Cristo, ese trabajo es en vano. Pero nuestro trabajo en Cristo, la anunciación de la verdad de Dios en Cristo, no es en vano, porque Cristo resucitó. Eso lo vamos a hablar después. Ok. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22, hay un acontecimiento importante, hermano, y quiero hacer mención un poquito de esto que pasó allí, porque me parece muy a propósito lo que el apóstol Pablo hace en ese momento allí que estamos hablando. Me parece muy importante, porque a Pablo lo llevan para ser acusado, pues lo llevan delante de los judíos y todos los demás. Y Pablo, que no era ningún caído de la mata, cuando él vio la asamblea, se dio cuenta que la asamblea estaba llena de fariseos y de saduceos. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, les habló en hebreo. Y eso pareciera que no fuera importante, pero lo es. Porque ¿quién era Pablo? Pablo era, para el pueblo judío de ese entonces, de ese contexto histórico, cuando Pablo es apresado, ya prácticamente Pablo era un desconocido dentro del pueblo hebreo. Dese cuenta que él tiene que decir, mire, yo soy hebreo, y yo nací aquí en Tarso, soy de Tarso, y me crié a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo está haciendo un recuento histórico, y de alguna manera está manifestando su estirpe, de dónde es. Eso me da a entender a mí, que de alguna manera Pablo era un desconocido para algunos, no para todos, pero sí para algunos. ¿Por qué digo esto? Dice, varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante vosotros. Y ahí hay un silencio en Pablo, o sea, y habla el autor. Es como un paréntesis que hace ahí el autor. Y dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Es decir, que cuando los hombres escucharon su propio idioma, sí, porque este hombre habla en hebreo. Igual como cuando golpearon a Pablo, que Pablo les habló en griego. Y dijo, wow, ¿quién tú eres, muchacho? Para que tú veas. Yo soy romano. Y le dijo, pero si yo, le dice el soldado, si yo con una gran cantidad suma de dinero adquirí esa ciudadanía. Y Pablo dice, para que tú veas, yo soy de nacimiento. Eso es parecido así como la gente que va para la playa a ponerse negro. Y entonces me pasan por el lado mío así porque son morenas. Y yo digo, muchachos, yo nací negro. Yo nací medio morenito bonito sin ir para la playa. O sea, algo así más o menos. Pero hay colores blancos que son bonitos, ¿yo? Dios bendiga a los blancos. me vieron feo. Vamos a seguir hablando de Pablo, si no vamos a meternos con esta cuestión de la raza, con los racistas. Ok, entonces Pablo les habló en hebreo y él sabía lo que estaba haciendo. Porque de ese cuento, hermano, y actualmente todavía, el hebreo casi no habla hebreo. Ya el idioma hebreo es un idioma litúrgico, es un idioma religioso solamente. Y en hebreo, ellos hablan, en Israel, la lengua que se habla es el yiddish, no es ni siquiera el hebreo. Y utilizan el hebreo solamente para los cultos, para los actos religiosos. Ahí utilizan el hebreo, muy parecido a la Iglesia Católica, que utilizan es el latín, el idioma religioso de ellos es el latín. Por eso usted se da cuenta que antes todo el mundo en las iglesias de la Iglesia Católica, en las congregaciones, el culto, la misa es en latín. Era en latín. Yo creo que ya eso lo habían quitado, pero creo que viene otra vez. Creo que viene otra vez el asunto del idioma en latín, y por eso hubieron grandes problemas. Juan Hus fue quemado por cuanto en la República Checa, lo que hoy es la República Checa, Bohemia, en aquella oportunidad, habló y enseñó el Evangelio, predicó en el idioma checo y lo quemaron la Iglesia Católica. Pero ¿qué le parece que antes de Juan Hus, un francés, Carlos Magno, ordenó que se diera la misa en el idioma vernáculo de los pueblos, pero nadie le dijo nada?
porque creo que era León III el Papa, había hecho un convenio con Carlomagno. Carlomagno le prestaba sus fuerzas militares para que lo defendieran y él lo coronó santo emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, asuntos políticos. Acá, hermano, tenemos un asunto también con los hebreos. Y ahorita hay ahora evangélicos hebreos por todas partes. Ahora no quieren hablar español, sino puro hebreo, hermano. Esto es un desastre loco que hay. Muy bien. Y no es que sea malo hablar hebreo. Ojalá usted aprenda hebreo y nosotros también. Pero no se olvide que usted es venezolano. Entonces, ¿qué pasa acá? Pablo, cuando consideró el asunto, les habló en hebreo. Y al hablarle en hebreo, todo el mundo se silenció. Porque el hebreo es un idioma religioso. Y como les he dicho en algunas ocasiones, que el hebreo no es un idioma ni siquiera para ser hablado ni para ser leído. Pareciera que es un idioma para ser pensado. Un idioma que no tiene vocales. No tiene vocales. Y en el tiempo que el apóstol Pablo está predicando, 600 años después, fue que le sacaron las vocales, los masoretas, los judíos masoretas, sacaron los puntos masoréticos, es decir, el necudot se llama, puntico, rayita por aquí, puntico para acá, una rayita así es la A, una rayita así es A también, 2 punticos es E, 3 punticos también es E, 5 punticos también, ¿y cuántas E son? Pues son como 5, Primero no tenían vocales, ahora tienen como 15. Pero eso salió en el sexto siglo después de Cristo, en el año 600, pues, después de Cristo. Pero en ese tiempo que Pablo está hablando, no existían ya se había escrito la Septuaginta, 3 siglos antes de Cristo, es decir, que la diferencia de la Septuaginta a los puntos masoréticos son 900 años, casi nada, hermano. Casi nada, 900 años. Como decía el papá mío, 500. Entonces, en ese sentido, yo digo, el idioma hebreo es un idioma litúrgico. Y un hebreo, cuando escucha su idioma, de una vez, como que se predispone a escuchar algo bueno. Porque todo lo bueno, supuestamente, tiene que hablarse en hebreo. Entonces, en ese sentido, cuando Pablo vio, la asamblea no les quiso hablar en griego, que él conocía el griego, y que esas personas que están allí también hablaban griego. No les habló en latín, que probablemente Pablo conocía latín y posiblemente algunos de los que estaban allí también conocía latín, o en arameo, pudo hablarle también en arameo, pero no, le habló en hebreo. Y en el idioma hebreo, Pablo se identificó con su secta religiosa. No era ningún caído de la mata, ¿no? Porque se dio cuenta que había, coño, gloria a Dios, que usted, esa es confirmación lo que yo le estoy diciendo. Confirmación, mira. Entonces, si nos ponemos a analizar, Pablo dice, yo soy fariseo. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, porque pareciera que Pablo nunca se desprendió totalmente de que él era fariseo. O sea, era contrario a los saduceos. Y eso lo pudiéramos manejar en otros aspectos y en otro tiempo, hoy no. Hace poco estamos viendo una clase y el profesor dice, fulano de tal dice que no es calvinista, pero hace esto. Dice que no es esto, pero hace esto. Y yo le dije, profesor, discúlpeme, pero entonces si yo digo que no soy calvinista, tengo que estar en contra de todo lo que dijo Calvino. Y me dijo, bueno, Luis, lo que pasa es que no, o sea, yo estoy en contra de su planteamiento doctrinal relacionado a la salvación, a la escogencia, pero yo no estoy en contra de él. O sea, a mí me llama la atención, hermano, que Pablo estaba en contra del planteamiento de los fariseos en base a la forma como ellos vivían. La forma tan acérrima, tan rigurosa como se le está impartiendo al pueblo, que no los dejan ni respirar, pero ellos viven de otra manera. Pero dése cuenta que Pablo se siguió identificando con los fariseos. Dijo, yo soy fariseo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? Entonces, él está diciendo, yo soy fariseo. ¿Por qué? Porque él va a hablar de la resurrección. Pablo en ese momento les iba a hablar de la resurrección a la gente. Les iba a hablar de la esperanza de Israel. ¿Y cuál es la esperanza de Israel? Es la resurrección, hermano. Lea el libro de Oseas. ¿Qué dice Oseas? Él nos dio la llaga
y nos las curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Ellos no lo han entendido porque están cegados. La esperanza de Israel es que el Mesías venga y restaure todo. Pero ellos no entienden que ciertamente el Mesías va a venir, pero ya viene resucitado. Y Israel tiene que resucitar prácticamente. Y desde Daniel, el ángel está hablando a Daniel, es de la resurrección de los muertos. De modo que los fariseos, en ese sentido, le llevaban una morena a los saduceos. Tenían un mejor planteamiento teológico con respecto a la esperanza del pueblo de Israel. ¿Y quién hablaba de la esperanza? Pablo. ¿Cuántas veces le dijo, por la esperanza de Israel estoy con estas cadenas? Y analice la palabra esperanza utilizada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y casi todas esas señalizaciones que él utiliza para hablar de la esperanza está relacionada con la resurrección de los muertos. ¿Tú quieres decir algo, hermano? Oscar, muy bien que cabeceaste así. Entonces, ese es un asunto importante, ¿no? Y es lo que estamos viendo del apóstol Pablo, que allí Pablo, en cadenas, en medio de ese pueblo, no perdió la oportunidad para llamar la atención al pueblo. Le habló en hebreo, dividió la asamblea al decir, yo soy fariseo. Y enseguida los fariseos que estaban ahí, que lo venían a matar, dijo, pero bueno, pues a este hombre se le pareció un ángel, pero ¿por qué lo van a matar? Pues si eso puede ser verdad. El hombre era inteligente, hermano. Dividió de una vez la asamblea. ¿Ah? De una vez. Eso fue lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo? A través de su planteamiento de la resurrección. Es como que él le estuviera diciendo a los fariseos, ¿cuántos años tienen ustedes hablando de resurrección? ¿Cuántos años tienen ustedes hablando de apariciones? ¿Cuántos años tienen ustedes hablando de ángeles, de todas esas cosas? Y porque yo predico eso, que es la esperanza de Israel, ustedes vienen a matarme. Ellos entraron en razón y dijeron, lo que ese hombre dice es verdad. Yo a veces pienso, ¿no? Y digo, ¿cuántos fariseos, que la Biblia no los registra, en ese momento pudieron haberse convertido al Señor? Y la Biblia nos habla de muchos fariseos después y antes de ese acontecimiento que aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el punto álgido de que todos ellos buscaran al Señor Jesús? La resurrección. ¿Cuál fue el punto que llevara a Gamaliel a reflexionar y arriesgarse en el Sanedrín a decir cosas como esas? Porque creyó en la resurrección. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo, que después que perseguía tan acérrimamente a la iglesia del Señor Jesucristo, ahora se convierte en el más grande de los paladines predicando el evangelio del Señor? Él entendió, creyó la resurrección a pie firme y dijo, de aquí para adelante, aunque me maten, Cristo está vivo y yo voy a predicar este evangelio de la resurrección a toda criatura. Exactamente. ¿Quieren decir algo, jóvenes? ¿No quieren decir nada más? Muy bien, no digan nada más. Nos veremos en el río entonces.